Esto es un escándalo, y es un escándalo de una tristeza tremenda, porque falleció la joven de 17 años que fue baleada por la policía. Esto sucedió en Santiago del Estero y Paulo Cablan tiene toda la información. Bienvenido, Paulo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. La muerte de una chica de 17 años, una joven madre de 17 años, ha generado gran conmoción en Santiago del Estero y la peor de las sospechas. Le cuento rápidamente, le actualizo la información. Silvia, es ella, tenía 17 años, madre de dos chiquitos. El día domingo, el día del padre, a última hora, estaba en su casa, en un barrio de Santiago del Estero, barrio Gas del Estado, así se llama el barrio. Hay un vecino, una vecina en rigor, por la información que tenemos, que denuncia un robo, pero un robo de una herramienta, un robo menor, y señala al ladrón, como que se ocultó, o a los ladrones, en una casa específica, señala esa vivienda, y hacia allí van los efectivos de la policía de Santiago del Estero. Llegan al lugar, cuando van a entrar a la vivienda, Silvia, que vive en ese lugar, le pide a los policías, esto es lo que cuentan los familiares, ¿dónde está la orden de allanamiento? Si no tenés orden de allanamiento no puedes entrar. Esto genera un enfrentamiento, una pelea, vuelan algunas piedras, hasta que finalmente empiezan los tiros. Silvia Maldonado recibe un impacto de bala en la frente, fue trasladada a un hospital, quedó en grave estado, lamentablemente falleció, producto de este disparo. Inmediatamente se abre una causa que investiga un fiscal, Ramón Alfonso, es el nombre del fiscal, incluso hay un fiscal general que está trabajando, Luis de la Rúa llama este funcionario, para dilucidar lo ocurrido. Esto generó marchas, protestas, incidentes, ahí veíamos algunas imágenes. Hay un cabo primero de la policía de Santiago del Estero, de apellido Abraham, José Abraham, que habla de una especie de accidente. Digo especie porque suena a pretexto, a un pretexto inaceptable. Dice, se le trabó el arma, que tenía una bala en recámara y que se le escapó un disparo. No hay forma que se le escape un disparo a un profesional o a quien debería ser un profesional. Fue, dice, llanamente una ejecución. Pero además hay sospechas de una supuesta maniobra de encubrimiento posterior. Por eso la justicia, en definitiva, a esta hora, mantiene detenidos, además de este suboficial de apellido Abraham, a otros 6 policías, son 7, acusados de homicidio agravado por ser funcionario público, delito que tiene una pena en expectativa de perpetua, son 35 años de cárcel, y a un policía, que era el jefe de turno, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son 8 los policías que están involucrados, que han sido acusados con distintos tipos, grados de responsabilidad. Hasta el momento no hay otras requisitorias, pero podría haber, de acuerdo a lo que me estaba contando un investigador del caso, en las próximas horas. Lisa y llanamente la ejecutaron a esta chica de 17 años. ¿Cómo se debió haber hecho el operativo? Con una orden de allanamiento. Si hay un robo, se allana el lugar, se detiene al responsable, si se encuentra el elemento robado, tal como señalaba el denunciante, y después sigue un trámite judicial. De ahí a ingresar o intentar ingresar a una casa por la fuerza y ejecutar a una chica de 17 años de un disparo en la cabeza, eso habla de que hicieron todo mal. Bueno, son 8 los detenidos hasta el momento, 7 acusados de homicidio. El suboficial Abraham, el que acabo de mencionar, es el que textualmente reconoce haber sido el autor del disparo. Habla de una situación accidental, pero suena obviamente a un pretexto defensista, ¿no? Paulo, habló la madre de la víctima y dijo que a su hija le dispararon justamente cuando tenía a su bebé en brazos. Sí, claramente el relato que hacen los familiares, especialmente la mamá de la víctima, es realmente tenebroso, ¿no? Cómo fue el hecho, cómo lo que debía haber sido un operativo policial de rigor, claro, normal, ni más ni menos que eso, terminó en una ejecución. Después habla de frases muy violentas, de algún policía que se jactaba de lo que había
ocurrido. Esto generó una movilización, estamos viendo algunas imágenes, lo que vemos fue lo que generó después, ¿no? En la comisaría Quinta de este barrio, el barrio Gas del Estado de Santiago del Estero, que motivó un enfrentamiento muy violento entre vecinos y policías, algo absolutamente entendible y comprensible a partir de lo ocurrido. Habló la mamá, como bien decía, si te parece la escuchamos. Habían ido los policías porque supuestamente decían que en casa había unas cosas que a una vecina nuestra le habían robado, y dice que ellos habían ido a casa a sacar y ella no los ha dejado entrar. No los ha dejado entrar y uno de ellos le había agarrado con la estaca, la levantó para arriba así del cuello, y tengo mi otra hija también que es menor de edad, también ella le decía que no le haga y ellos la han empujado. Y al ver que ella no la deja entrar, se han ido a la esquina y de ahí han empezado ese tiro. Y uno de esos tiros le ha pegado a la casa, digamos. Sí, ahí la vereda que había muchos chicos. Muchos, había vecinos, criaturas, muchos chicos había ahí, la mayoría han visto. Y bueno, y uno de esos tiros le pegó a ella en la cabeza. Y ellos no han querido parar para llevarla a los policías que habían hecho el tiro. Los vecinos le habían dicho que paren para que la lleven y no han... Directamente ustedes, digamos, familiar, algún vecino... Mi vecino. Yo llegaba y mi vecino lo estaba cargando en una moto. En la moto lo hemos acompañado 4 motos más, abriéndole paso para que pueda cruzar la moto que la llevaba ella hasta la Independencia. Y en la Independencia la han recibido y de ahí la han traído para acá. Y bueno, y me dicen que no le dan posibilidad. Entonces, ¿se mamá hace poquito, un mes? Sí. Hace poquito, un mes tiene el bebé. ¿Que es un varoncito o una mujer? Un varón. Ojalá que mi hija pueda salir, eso es lo único. Y que se haga justicia. Porque los de la Quinta son de terror, son. En vez de cuidar... Bueno, esta es parte del relato de la mamá de Silvia Maldonado, 17 años, fue literalmente ejecutado en medio de un operativo policial en Santiago del Estero. Vamos a ver cómo sigue la causa. En este tipo de situaciones, en general, hay muchas oscuridades en este tipo de... Siempre hay que dividirlo en 2 tramos, este tipo de investigación. Lo trasladamos, por ejemplo, a San Miguel del Monte. El hecho en sí, que es de una brutalidad inexplicable, y lo que sucede después para tratar de encubrir lo que ya se hizo. Por eso siempre hay que estar atento a los 2 tramos de la investigación. Pero a lo que me refería es que con esta investigación, sí, a partir de que el mismo oficial confiesa ese tiro, confiesa la situación, aunque se excuse en lo que sea, allana la investigación, libera la investigación. Depende, porque te reconoce ser el autor del disparo, pero te da un marco de haber sido accidental. A todas luces parece no serlo, pero tenés que probarlo también. Obviamente, cuando se produce un disparo, el policía que dispara tiene que decir después, yo disparé, porque las armas van a ser secuestradas. Pero una cosa es disparar en medio de un ataque, defendiéndose de un ataque, otra cosa es esto. Por eso es muy importante lo que se hace posteriormente, ¿no? Cuando aparecen las maniobras de encubrimiento, que eso confunde y a veces desvía la investigación. Son 2 tramos. Primero el hecho. Llévenlo a San Miguel del Monte, pasó lo mismo. Hay 4 policías que participaron del hecho, pero hubo también después una banda de policías que participaron del encubrimiento de aquel hecho. En el caso de Santiago del Estero es similar. Pasa que se actuó bastante rápido, la justicia actuó bastante rápido y quedó expuesto el primer hecho y también la maniobra posterior de encubrimiento. De hecho, está el jefe del servicio, el jefe de turno de la comisaría, un oficial, que fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No había orden de allanamiento, después lo que se escribió no fue lo que sucedió en el lugar de los hechos. Eso es lo que ha sucedido ahí en Santiago del Estero, que también es, salvando la distancia, es similar a lo que pasó en San Miguel del Monte, ¿no? Son hechos tremendos, pero que también hablan de una dirección, ¿no? Dentro del cuerpo de la policía. No sé. De una recomendación, no del gatillo fácil, sino de ciertas cuestiones permitidas y otras no tan permitidas. A ver, en el caso de San Miguel del Monte, ¿cuántos fueron? ¿10, 15 policías? Sí. ¿20? Son menos, 15.
El resto no participó ni va a participar de una cosa así. No es un sistema, por suerte. ¿Pero no crees que hay alguien que lo avala? No creo, yo no creo. ¿Quién puede avalar un No, asesinato? que se prioricen, que no se priorice la integridad humana. No estamos hablando de un nuevo caso de gatillo fácil con Te muerte. puedo contar 200 en los últimos años, lamentablemente. Y en general, ¿cuál es la consecuencia para estos policías que están involucrados en una En este situación caso de gatillo perpetua, fácil? ojalá que así sea, perpetua. Pero vos tenés en cuenta que son uniformados que están con un arma y que tienen que estar bien entrenados para que no ocurra esto. Tienen que tener claro cuándo se dispara y cuándo no se dispara. En el medio hay gente que comete delitos, como en este caso, como fue en San Miguel del Monte, pero no es un sistema, por suerte. La policía de la provincia de Buenos Aires son casi 90.000 hombres. No todos, sería una falta de respeto contra los otros policías que no hacen esto, claramente no hacen esto. Pero sí, obviamente preocupa la cantidad de hechos que están ocurriendo y vienen ocurriendo. Lamentablemente hace muchos años es una situación que se repite, que te puedo contar varios casos que han ocurrido con estos finales trágicos. Sí, ¿no? es tremendo de San Miguel del Monte, sobre todo porque eran niños, 4 muertos, pero encima en este caso, directamente con el testimonio de la madre y con lo que vos recién contás, que la investigación está siguiendo el hilo, con la beba en brazos de la joven de 17 Pudo años. haber más víctimas, perfectamente, ¿no? Mira, estamos justamente con José Schulman, que es de la Liga por los Derechos del Hombre, gracias José, y Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, gracias. Hola, Un gobierno que apaña muchos hechos, ¿no?, que ocurren sobre las fuerzas y sobre ciudadanos, y esto genera lo que estamos viendo. Sí, yo no tengo dudas y hay estudios que demuestran que, si bien, como bien decía Paulo, casos de violencia institucional y de uso excesivo de las fuerzas letal por medio de las fuerzas de seguridad han existido siempre. En los últimos años ha habido una narrativa, un discurso que habilita centralmente desde las máximas autoridades Desde la del Casa gobierno. Rosada. Sí, Patricia Bullrich. Yo traía... Patricia Bullrich dijo en conferencia de prensa con el caso Chocobar, acá la policía estaba actuando como policía, y dijo después, nosotros creemos que esa es la verdad, si un policía actúa no importa si hubo un error o no, y el juez, cuando los jueces dictaron un procesamiento que decía que efectivamente había un homicidio, dijo que el juez estaba actuando mal. Entonces, ¿cuál es el discurso que se le da a las fuerzas de seguridad? Se les da un discurso que dice que la fuerza letal, siempre tiene que ser excepcional, siempre tiene que ser el último recurso, se los habilita a actuar en instancias que no sean cuando esté en juego la vida de una persona, que es la única, la sensación que se empieza a sostener es que en un allanamiento, como es en este caso, que hay que decir que el cabo Abraham, que recién decía Paulo, le dijo a la hermana, mírame bien a la cara, yo soy el que le metió un cuetazo a tu hermana, Sí. así que para el tema de se me escapó la bala, Sí, después de hubo que un otra error. cosa. Sí, Estamos hablando de que además después de que la mataron se fueron, ni siquiera la asistieron. Estamos hablando de hechos muy graves porque hay que pensar que esas son funcionarios públicos, ¿no? Son quienes deben resguardarnos la seguridad. Entonces, la sensación de que en un allanamiento se puede usar estamos hablando de armas de fuego, que cuando una persona está huyendo hay que usar el arma de fuego, que frente a un robo hay que usar un arma de fuego. Lo cierto es que en ninguna de esas instancias está autorizada la fuerza letal. Solamente va a estar autorizada en términos legales, que esto no es que lo dispone una ministra de Justicia, una ministra de Seguridad, sino ni más ni menos que el Código Penal y ciertos protocolos internacionales, es cuando está en juego la vida o de miembro de la fuerza de seguridad o un tercero o una tercera. Pero también pasa con un civil también. ¿No? Totalmente. Rige lo mismo para un civil. Si el caso, ustedes saben que de hablar con tantos policías, los policías, los jefes que saben de manejar tropa, te dicen, lo más difícil no es dar la orden disparen, es dar la orden quédense quietos, no saquen las armas. Eso es lo más complicado y habla de la autoridad que puede tener un jefe. Con el caso que mencionás de Chocobar, de la ministra Bullrich, que lo que emitió fue información confusa por una cuestión política electoralista, pero lo que dice es información confusa que no es cierto. El buen policía no lo va a escuchar. El tema es el policía que tiene poca preparación y acepta eso como una norma. Cuando ocurrió lo de Chocobar,
jefes policiales que obviamente en ON Sí, sí. lo van a negar, hablaron con su gente y dijeron, mirá, ojo lo que dice la ministra, eso puede sonar muy lindo para la gente, pero vas a ir en cana, ojo con lo que hacen, porque eso no es así, no se puede actuar así. Cuando hay un discurso que es confuso, lo que genera es que policías con mala preparación o criminales dentro de la policía actúen como quieren y cometan barbaridades como esta, eso sí es cierto, ¿no? José, sí, yo le pregunto un poco en dirección a lo que estamos hablando. Del 2015 a la fecha, ¿cuántos casos de gatillo fácil hubo? Sobre todo los más notorios, Rafael Nahuel, caso Maldonado, el de Santiago del Estero. Su reflexión. A mí me parece que lo que está en disputa son las palabras. Yo no hablaría ni de gatillo fácil, son ejecuciones sumarias extrajudiciales, asesinatos. Y en esta investigación de la que se hablaba, falta el autor intelectual, porque el periodista hablaba de el después. Yo creo que hay que hablar del antes. Y el antes es la responsabilidad de Macri, de Bullrich, de Garabano, de Abruj, de todos los que emiten un discurso que convalida lo que en agosto del 2017 el Organismo de Derechos Humanos anunciamos, denunciamos, interpelamos a la sociedad, que en la Argentina se estaba demoliendo el Estado de Derecho. Todo el episodio empieza cuando una muchacha reclama el cumplimiento de las garantías constitucionales. Es decir, que no se pueda invadir la privacidad de nadie, que el domicilio es inviolable, sin una orden judicial. Como La dice la respuesta al reclamo de cumplimiento de las garantías constitucionales es un tiro en medio de la frente. Y en verdad la excusa que dio el policía es que se le había trabado la de goma y que Sí. por eso utiliza la la con armas, la con balas letales. Que fue todo un error. A mí me parece que es imprescindible hoy, y eso lo Ahora, un hago. gobierno además que va, para cerrar, va a hablar, ahora la campaña la va a Sí. encabezar con Por levantando eso. la bandera de la, Yo creo que de la hoy seguridad todos de los las fuerzas. candidatos a presidente deben decir claramente que el primer acto que van a hacer cuando sean presidentes es prohibirle a la policía que siga matando a nuestros jóvenes. Es imprescindible que Fernández, que los candidatos de todo el espacio popular claramente digan vamos a prohibir que maten a los jóvenes. Es imprescindible un nunca más porque, mira, el primer caso que originó la palabra gatillo fácil fue en 1987, la masacre de Butger, que básicamente es el modelo. 3 chicos tomando cerveza, viene la policía, los mata, arman una escena falsa, se frustra por la movilización popular. Es el modelo que se repite. Pero eso ha ido creciendo, porque hasta el 2015 esa política sistemática de la institución, disiento con el señor, no son casos aislados, es una política sistemática de una institución formateada en la dictadura. En Santiago del Estero, bueno, el nivel de compromiso de la policía con el terrorismo de Estado, con la época de los Juárez, de la cual más vale acordarse bastante de lo que era Santiago del Estero bajo el dominio de esa familia, desde el 2015, a diferencia de los gobiernos anteriores que decían, bueno, está mal y lo consentían, ahora tenemos una incentivación organizada, se premia al asesino de Santiago Maldonado, se los estimula y entonces yo creo que hay personas que dicen, bueno, estos temas no hay que discutirlo, como si estuviéramos en problemas. Nosotros tenemos que salir a discutir y interpelar a los candidatos. ¿Quién está de acuerdo con que maten a los jóvenes? ¿Sabe lo que pasa? Que me parece a mí parte de una verdad que es muy popular. Nosotros no queremos los chorros. ¿Y quién quiere los chorros? ¿Quién quiere que te robe? Nadie. Entonces, partiendo de esa base, con un discurso que dice, nosotros no queremos. Bueno, nosotros no queremos la muerte. Nosotros tampoco. Pero el chorro, en todo caso, tiene que estar preso, no muerto por la espalda. Es que ¿no? la pregunta es, digamos, si estamos dispuestos todos a vivir en una sociedad donde el Estado puede matar sin reglas. Porque no es que no hay posibilidad de que un policía se defienda. Y esto también hay que decirlo. Existen
Y eso está pautado legalmente. Lo que no puede hacer es matar siempre, ni en cualquier circunstancia. Por otro lado, me parece que son tres cosas. Uno es falta de capacitación, como lo decía, ¿sí? Falta de capacitación. Hoy por hoy salen policías a la calle con un arma sin ninguna capacitación. Sí. La segunda es control político de las policías, que justamente estamos viviendo en esta época todo lo contrario, comparto como dice José, con una incentivación. Y tercero es el rol del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no interviene demostrando, como lo hizo con Chocobar y como en algunos casos lo hace, pero no son la mayoría de los casos, en donde limita esta habilitación del poder punitivo, esta habilitación de la fuerza del Estado, lo que vamos a tener es todavía cada vez más policías en la calle disparando sin reglas. Lo último y breve, ya que mencionaron a Chocobar. Chocobar rindió 2 veces para ingresar a la Policía Federal, ¿sabían? Y lo rechazaron, Y no le porque no daban. estaba capacitado. Y lo dejaron entrar con un arma, que es la misma arma, a una policía comunal, y se asustó y terminó corriendo. Un delincuente terminó corriendo y tirando con una mano. Le pegó en la espalda al delincuente, pero le pudo haber pegado a un nene que estaba en la cancha de Boca, porque tiró para cualquier lado. Falta de preparación, básicamente, pero encima hay un discurso que lo premia, porque parten de esa premisa. Nosotros no queremos delincuentes, Sí, no lo sé ustedes. reciben en la Casa Nadie Rosada. quiere Fue un delincuente. caso Nadie quiere paradigmático. Lo delincuente. reciben en la Casa Rosada y le dicen que es un héroe. No, digamos, si no, eso no es una incentivación a las fuerzas policiales. Hasta que la justicia dio una versión diferente y ahí con el una poder intromisión del político Poder se cayó sobre Ejecutivo, ese no, tema. porque criticó tanto el presidente como la ministra, criticaron al juez y a la Cámara de Apelaciones que procesó Por una hacerlo crítica correcto. explícita, exactamente. Gracias por haber venido. No, muy por favor. amables.